Bueno, continuamos con la noche de Rafael Noticias TV, lo habíamos anunciado en los títulos, está con nosotros quien es la delegada de la Regional 3 de Educación, Carolina Pellegri. Profesora, muy buenas noches, gracias por venir. No sé cómo decirle, profesora, licenciada. Sí, profesora, me siento más cómoda con ese título. Bueno, ¿cómo está? Rápidamente, 2 minutitos, ¿qué balance hacen del 2017? Bueno, creo que fue... 2016, perdón. Sí, en 2016 fue un año muy positivo, de mucho trabajo en las escuelas de la región 3. La región es una región muy amplia, muy diversa en cuanto a idiosincrasias y a proyectos, pero se ha trabajado de manera sostenida. Han sido experiencias pedagógicas, todas muy relevantes y dignas de destacar, así que ha sido un año muy bueno. Bien, ¿se sienten satisfechos cómo han manejado el tema de las escuelas primarias y todas estas cuestiones, teniendo en cuenta que han puesto en marcha esto comunidades de aprendizaje? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se implementan las escuelas primarias? Bueno, nosotros este año empezamos con comunidades de aprendizaje en 2 escuelas de Rafaela. En realidad una es de Rafaela y la otra es de Sunchales, porque es la escuela 851 Ángela de la Casa y la escuela Mitri de Sunchales. Básicamente es un trabajo que tiene que ver con abrir las puertas de la escuela al trabajo en comunidad. Se trabaja a partir del proyecto de tertulias literarias, donde de manera dialógica, en consonancia entre los niños y los docentes, se trabajan proyectos y abre la puerta de alguna manera a las familias para sostener las escuelas. Y bueno, hemos seleccionado 2 escuelas que nos parecían que sumaba al proyecto pedagógico, lo de comunidades de aprendizaje. Ha sido una experiencia exitosa, si se quiere, porque los chicos incluso han participado de un congreso provincial contando la experiencia y ha habilitado un espacio en la escuela para las familias, novedoso, si se quiere, porque suma, contribuye y hace que la escuela se sienta acompañada. A veces hablamos y decimos que hay que reinventar la escuela. Cuando hablamos de reinventar la escuela, empezamos a hablar de que al alumno ya no hay que tratarlo como un sujeto pasivo, sino como un sujeto que pueda interactuar con el profesor. A eso cuesta todavía en las escuelas, cuesta que muchos maestros, profesores entiendan esa dinámica distinta con una juventud distinta, con chicos que nacen en épocas distintas y ya muy avanzados tecnológicamente también, porque ya nacen tecnologizados de la cuna, podría decirse. Creo que estamos trabajando en ese sentido, que todas las escuelas están marcando la pauta de la necesidad de alguna serie de reformas y de modificaciones, y todas tienen que ver con habilitar la palabra, no solamente la palabra del niño y del adolescente, sino también la palabra del adulto respecto de la institución en la que trabaja, los proyectos, las problemáticas. La capacitación de escuela abierta ha contribuido mucho en este sentido, porque ha generado primero la posibilidad de que los adultos reflexionaran acerca de la realidad que todos los días tienen en la escuela, y ha sumado la voz de los niños, que me parece que es lo más interesante. Los niños siempre tienen algo para aportar, algo para decir, y lo importante es que la escuela esté abierta justamente a esas inquietudes. ¿Y con los padres cómo es? Porque hablamos de los docentes, ¿y con los padres? Y con los padres creo que también se está habilitando la palabra. Hay que ejercitarlo, es algo que se debe poner en práctica, hay que sumar a los padres, hay que invitarlos. El papá tiene que conocer a fondo el proyecto pedagógico de la escuela para no cuestionarlo, por eso es importante que sea parte. Esta experiencia de escuela abierta o comunidades de aprendizaje o jornada ampliada lo que hace es habilitar esos otros tiempos de los padres en la escuela y permite que el padre vea también al docente y a la institución de otra manera. Son parte de un trabajo conjunto. La escuela sola no puede, a veces la familia sola no puede, y bueno, lo importante es el trabajo colaborativo. Cuando pusieron esto en marcha, seguramente las expectativas habrán sido muchas. Bueno, ¿cuál es la conclusión que sacan de esto a partir de las expectativas que tenían de las puestas en marcha de esto, comunidades de aprendizaje? Bueno, las expectativas siempre son buenas. Lo interesante es cuando uno va al terreno y ve qué acontece. Más allá de las resistencias que se pueden generar en el inicio de los proyectos, más allá del desafío que implica, acontece. La gente en general tiene como temor a esto del otro tiempo en la escuela, de otros proyectos, de cómo la comunidad va a estar leyendo con los niños, y sin embargo acontece y acontece favorablemente. O sea que las expectativas se han cumplido y en algunos casos hemos superado las expectativas que teníamos respecto de la escuela, el contexto en el que la escuela está inserto y lo que termina pasando. Es como muy gratificante ir y ver que hay padres sentados con docentes y con alumnos definiendo cuál es el proyecto o el sueño que comparten como comunidad. Bien, ahora voy a ir un poco a la mesa de mis compañeros de trabajo a ver si alguno
quiere realizar alguna pregunta desde allá. Sí, profesora, en relación a la nueva ley de educación que se está proponiendo, proyectando, ¿se está por conocer algún documento sobre esta serie de foros regionales que comenzó por allá en el mes de agosto? ¿Se va a conocer algún resultado de todo esto? En principio se está compilando todo el material. Ustedes saben que en los distintos foros que se dieron en la provincia se fueron registrando los aportes de la comunidad, pero todavía queda una instancia de foro, que es la instancia hacia adentro de las escuelas. O sea que bueno, nosotros algo de circulación hemos tenido de ese material. Ha habido reuniones de la ministra con los legisladores en función de los aportes que la gente hace, y se va haciendo un seguimiento también de lo que la gente va publicando en el portal web, porque bueno, la gente por ahí no siempre puede participar en el foro, pero participa activamente, sumando voces, inquietudes, a veces desacuerdos, pero sí va a haber una devolución y va a haber como un retrabajo de eso que la gente fue aportando en los foros. Básicamente, ¿cuáles son los lineamientos de esta nueva ley de educación? ¿Qué busca o qué pretende modificar con respecto a la actual? O sea, la ley de la provincia de Santa Fe es una ley muy antigua. Lo que busca primero es, bueno, tener en cuenta lo que plantea la ley nacional, o sea, que está en consonancia con la ley nacional, y de alguna manera también es sistematizar las experiencias que la provincia de Santa Fe viene llevando adelante desde el 2008, teniendo en cuenta los tres pilares, ¿sí?, que el Ministerio impulsa, y a partir de eso transformar eso en un articulado. El debate en los foros se armó en función de derechos, ¿sí?, 10 derechos, y a partir de eso la gente fue aportando, bueno, los valores que están implícitos en esos derechos, obviamente siguiendo con el paradigma que tiene que ver con la inclusión, la escuela como institución social. En ese sentido va la ley. Bien. Sí, Carolina, preguntarte, bueno, hablabas de escuela abierta, pero preguntarte también por lo que se viene en el 2017, algunos de los proyectos importantes, tal vez el más destacado. Bueno, en principio hay un grupo de escuelas que va a seguir trabajando con escuela abierta, que son las escuelas de corte 2, que se suman. Creo que, lo más importante para el año que viene es fortalecer las líneas en las que estuvimos trabajando fuertemente. El vuelvo a estudiar virtual en el caso de secundaria, que es una oportunidad inmejorable para quienes no pudieron terminar con la secundaria, y seguir trabajando para que las escuelas realmente vean que se concretan los objetivos que tienen como institución. Todas las escuelas han participado en escuela abierta armando un proyecto institucional a partir de las problemáticas que la misma escuela detectó, y creo que el año que viene va a tener que ver con la concreción de eso que se transformó en las metas de la escuela. Bueno, yo quería preguntar por el tema de la formación docente. ¿Hoy hay más demanda de docentes que oferta? En Rafaela, en la región, o en la región 3 específicamente, ¿se están recibiendo poca gente de docentes y hay mucha demanda? Sí, hay mucha demanda y se recibe poca gente. En particular o personalmente creo que tenemos que retrabajar fuertemente en la formación de los docentes en el instituto. Yo soy profesora de instituto también, y reconozco que hay una cuestión, analizar respecto de cuántos alumnos ingresan, cuántos alumnos egresan o el tiempo que les lleva la carrera. Me parece que se está trabajando de manera muy interesante en esto de que el instituto tenga contacto con las escuelas, que los chicos que estudian maestro vayan a las escuelas rurales, vean la realidad, pero es una materia, que siempre hay que estar retrabajando y reajustando. Claro, porque yo veo, por ejemplo, incluso en las titularizaciones, hay mucha gente, siempre hablamos acá con la policía, que los policías no son de acá. Y está pasando la docencia que hay mucha gente, sobre todo del norte, no porque no tengan que venir acá, genera algún tipo de problema después el tema del arraigo, sí. Pues gente que titulariza acá, que trabaja y apenas puede se va, genera ese movimiento constante que termina por ahí a veces perjudicando a las instituciones que no terminan teniendo un personal estable, sí. Que conozca la realidad, que conozca la ciudad, o la región, ¿no? Es una problemática presente y es cierto que hay muchos docentes de otras localidades que usan la titularización acá para después pedir el traslado al resto de la provincia. Es cierto. Yo te quería preguntar por este tema de la jornada ampliada. A partir de 2014 el gobierno de la provincia de Santa Fe puso en marcha esto de la jornada ampliada. Son 2 horas más para que las escuelas puedan trabajar pedagógicamente lo que es más precisamente en arte y lo que es idioma. ¿Cuántas escuelas aquí en Rafaela o en el departamento están trabajando con este tema? ¿Se ampliarán algunas más para este año? ¿Cuándo estarán la totalidad de las escuelas con la jornada ampliada? Bueno, en principio nosotros tenemos 3 escuelas en la región 3, que incluye, por ejemplo, la ciudad de Esperanza. En el caso de Rafaela, la escuela Ángela de la Casa es una, la
escuela Villa Podio es otra, la escuela Juan Domingo Perón es otra. La jornada empleada, como vos decís, implica este otro tiempo, 2 horas más, empezamos con cuarto y quinto y progresivamente se van a ir sumando. Nosotros lo que tratamos de hacer es fortalecer a las escuelas que lo están haciendo y analizando en qué escuelas lo vamos a seguir haciendo, porque en realidad hay toda una estructura edilicia y en materia de infraestructura que tiene que ver con poder sostener la jornada empleada. Claro. El comedor, la comensalidad, es una experiencia pedagógica muy interesante porque los chicos tienen este otro tiempo, pero ese otro tiempo se trabaja en un proyecto que es transversal, o sea que los chicos no tienen talleres sueltos de música, de danza, de teatro, sino que trabajan articuladamente en función de un sueño y van socializando cada una de esas experiencias. No es necesariamente que todas las escuelas tengan jornada empleada. Y no necesariamente todas las escuelas van a tener, ni de manera compulsiva. Hay todo un trabajo con las comunidades que definen tener jornada empleada, se trabaja con los papás. Nosotros priorizamos que, por ejemplo, en una localidad, si hay 2 escuelas, las 2 escuelas puedan tener jornada empleada, porque si no se ve como un beneficio o como una desventaja. Entonces se trabaja mucho en ese sentido. Es un proyecto que la comunidad también tiene que sostener, porque digo, el tema de que el alumno vaya al comedor es una cosa que se plantea, que se retrabaja, entonces va a ser progresivo y también va a tener que ver, insisto, en la infraestructura que se pueda ampliar en la escuela para poder albergar ese otro tiempo. Esa es hoy la principal traba que tienen, la cuestión edilicia, la infraestructura de las escuelas que no dan como para establecer una jornada ampliada en todos los cursos. Bueno, el tema del comedor sí es un tema, porque nosotros no tenemos todas nuestras escuelas con comedor. En otras provincias, por ejemplo, yo he estado el año pasado en el Congreso de Jornada Ampliada en Buenos Aires y veía que otras provincias lo aplicaron de una manera un poco más como compulsiva, si se quiere, y las familias se vieron en la obligación de organizar la comensalidad del chico en una escuela que a lo mejor no tiene comedor. Entonces los nenes se llevan la vianda, calientan en microondas. Es una experiencia que para nosotros, nos llamó mucho la atención. Acá se priorizó esto. ¿Qué escuelas empiezan con jornada empleada? Las que tienen la estructura edilicia para poder albergar el proyecto, que no solamente son el comedor, las aulas, el Zoom, el espacio propicio para que realmente acontezca. O sea que incorporar nuevas escuelas va a depender de que las escuelas tengan las condiciones edilicias propicias para que el proyecto y que no tengan doble turno. Y que no tengan doble turno. Por eso también se priorizan escuelas que son más pequeñas, en determinados barrios, donde el comedor ya funciona y donde la extensión de la jornada no dificulta o no accidenta la vida institucional. Carolina, quizás hay un tema que es reincidente todos los años, ¿no? Y en esto, cuando llega la hora de inscribir a los chicos en distintas escuelas, parecería que hay gente que elige 2 o 3 escuelas y esas 2 o 3 escuelas después tienen que llamar a sorteo para poder ingresar. ¿Cómo es esto del sorteo? ¿Hay una normativa? ¿Se hace porque no hay otra forma de que ingresen? ¿Por qué solamente 2 o 3 escuelas? ¿Las otras escuelas que tienen enseñanza distinta o hay algún prurito de la gente sobre algunos establecimientos educativos que no mandan a sus chicos allí? Bueno, vamos por parte. Primero, sí hay una normativa que rige la cuestión de la inscripción, que es el decreto 181 del 2009, que establece, quiénes tienen la prioridad de ingreso a la escuela, el tema de los cupos, el tema de qué hacer con los alumnos repitentes. Y en función de eso, después está lo que acontece en cada localidad en función de las escuelas, que tiene que ver en realidad con, los patrones culturales de la localidad. Las escuelas que van a sorteo son las escuelas históricas de la ciudad que tienen como una trayectoria, una tradición. Hay tradiciones familiares vinculadas con el ingreso a esa escuela. Y nosotros creemos que hay que trabajar socialmente con las familias para que recorran las otras escuelas, para que vean otros proyectos pedagógicos. Me parece importante que en función del crecimiento urbano de la ciudad, es importante que una familia tenga en cuenta cuando tiene una escuela secundaria cercana a la hora de optar, porque por ahí se elige la escuela del centro pensando que es la mejor y en realidad ponemos a nuestros chicos en esto de recorrer grandes distancias, en después no poder sostener la escolaridad. Lo mismo acontece con el tema de la escuela técnica, o sea, tener en claro que la escuela técnica facilita una salida laboral, pero tiene unos requerimientos académicos como el doble turno. Son todas cuestiones que creo que hay que retrabajar. Y retrabajar también en la cuestión de la movilidad secundaria, que hoy en día es una gran posibilidad,
y tener en cuenta que un alumno hoy puede cursar primero y segundo año en el ciclo básico en cualquier escuela y que después, en función de la orientación vocacional que pueda tener un alumno a los 14 o 15 años, puede elegir la escuela secundaria con la orientación que busca. Digo, es para trabajar. Me parece que hay que socialmente instalar que la ciudad hoy cuenta con 10 escuelas, tiene 3 propuestas técnicas, 7 secundarias orientadas con diferentes modalidades y que todas trabajan de manera muy valiosa con un proyecto pedagógico cuidado en función del alumnado. Y bueno, hay que animarse, hay que romper algunos parámetros que son más culturales que otra cosa y animarse. Sí, incluso hay pedidas otra escuela secundaria. Y hay pedido una escuela secundaria para el barrio sur, que esperamos que que después la gente vaya a esa escuela del barrio. Claro, ¿no? porque seguramente después de allá van a querer ir a las escuelas del centro, ¿no? Es un problema la repitencia, también hay normativas de que la escuela tenga que absorber a sus propios repitentes, porque creo que hay una normativa, corregime, porque en un momento no estaba y entonces eso se dispersaba, había repitentes que iban a otra escuela, no los querían absorber y hicieron una normativa sobre eso. El 181 es la misma normativa que rige el ingreso y que también establece la cuestión de los repitentes. Es muy importante dejar en claro que el decreto 181 es un decreto que no viene de la centralidad, sino que fue un documento construido por los docentes santafesinos. En reuniones plenarias durante varios años nosotros participamos en la elaboración de ese documento. Es decir, no fue una idea del gobierno de la provincia. No, es algo en lo que todos aportamos, en términos de ruedas de convivencia, ingreso, qué hacer con los repitentes. Lo que tenemos que dejar en claro es esto: el repitente es considerado alumno de la escuela, no es un ingresante, es alumno de la escuela, tiene derecho a continuar su escolaridad en la escuela y obviamente se respeta el deseo de la familia o del alumno si el alumno quiere, por determinadas circunstancias, mudarse o cambiar de escuela. No es de la misma manera con los alumnos que, por ejemplo, pasan por su segunda repitencia, porque hoy en día contamos con otro tipo de trayectorias académicas y ahí pensamos un poco más si es o no saludable para el alumno continuar ahí o si pensamos una trayectoria en otra escuela. Por eso, desde la regional hacemos como un trabajo muy artesanal 1 a 1 con esos alumnos para ver, cuál es la mejor propuesta pedagógica para ellos. Entonces sería lógico que para que una escuela pueda tener más matrículas para ingresantes, es trabajar mejor y que haya menos repitencia. Sí. Este año, por suerte, en las escuelas de Rafaela hay menos repitencia en términos numéricos, más allá de que hoy en día no está confirmado el número de repitentes, sí hay una previsión y la previsión es de varios alumnos menos, por ende hay que hacer un reconocimiento del trabajo que tanto las familias como los alumnos y las escuelas están haciendo en ese sentido. Ahora sí, Fernando. Si hay menos deserción escolar, si hay menos casos de bullying y de violencia escolar. Bueno, situaciones de bullying hay. En general, en nuestra ciudad y en la región son situaciones bastante aisladas, ¿sí? Tomamos conocimiento porque en realidad se dio un proceso de sensibilización muy fuerte respecto de este tema, las familias están como muy informadas, lo cual nos permite como con mucha más facilidad, hacer un seguimiento y un acompañamiento de las situaciones. Pero sí, existen otro tipo de bullying vinculado con el uso de las redes sociales, el ciberbullying, pero me parece que en la medida que vayamos concientizando y no pensando en agresores y víctimas y reconstruyendo el trabajo, se viene haciendo. Respecto de la deserción, hay deserción, primero y segundo año son los años en los que más vemos la deserción y por eso la provincia, apuntala el trabajo de Vuelvo a Estudiar en esto de equipos de consejeros que salen a buscar a los jóvenes que han abandonado para que vuelvan a la escuela. Pero sí, la deserción sigue siendo una problemática. Bien. Carolina, queremos agradecerte por haber estado aquí este miércoles con nosotros, haber aceptado la invitación. Seguramente hay muchos más temas que tratar. Prometemos invitarte nuevamente y profundizar algunos otros que estuvimos dialogando el día de hoy y tocar otros temas que no se han tocado aquí en la mesa y que me parece que es importante para que la gente vaya aprendiendo y nosotros también de cómo se manejan todas estas cuestiones que a la hora de mirar de afuera parece que es fácil, pero es mucho más complejo de lo que uno piensa. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. No, gracias a vos. Bien, Carolina Pelegri, titular de la Delegación 3, nos estuvo acompañando en la noche de Rafaela Noticias. Vamos a la próxima pausa y ya regresamos.